Ahora veamos, Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Colosenses 2, 8. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Que nadie los engañe. Por eso le estamos hablando con claridad. Por eso les dije, pregunten, no tengan miedo. Pregunten, no tengan miedo de preguntar sobre el bautismo. ¿Sí? Que le damos la respuesta bíblicamente. Oiga lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo del 8 en adelante. Escuchen. Mirad que nadie os engañe. Miren, pongan cuidado, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga, por medio de filosofías y cosas huecas que no tienen sentido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dicen, a los niños no hay que bautizarlo porque los niños no tienen. Bueno, supongamos que el niño no tiene pecado, ¿sí? Pero el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. No, el bautismo abre las puertas del. Segundo, recibe el don del Espíritu. Tercero, ¿te hace hijo de quién? Cuarto, perdona el pecado original. Y ya vimos bíblicamente que somos pecadores ¿desde dónde? Desde el seno de nuestra madre. Somos una cuerda de pecadores. Necesitamos el sacramento del bautismo para que a esos niños se les perdone ese pecado original. Pero si usted no quiere creer que tiene pecado, crea que por lo menos el bautismo abre las puertas del cielo. Segundo, se recibe el don del Espíritu Santo. Tercero, nos hace hijo de ¿quién? De Dios. Y ahorita vienen 4 cosas más, no se preocupe. Según las tradiciones de los hombres, conforme. Vuelvo a leer otro. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Oiga, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, que significa todo el poder de la deidad. De la deidad, que en este caso, ¿quién es? Dios. En Cristo humano está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, escuchen. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados. En Cristo, ¿ustedes fueron qué? ¿Fueron qué? Circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Para que lo entendamos, era el bautismo del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17, versículo 7. Vamos a verlo, ¿sí? La circuncisión. Dice Colosenses, en Cristo fuimos circuncidados. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol escribe fuimos circuncidados y no escribe fuimos bautizados? Porque quiere darnos a entender que el bautismo de Cristo es la nueva circuncisión. Ya no va a ser como la antigua. Ahora hay una nueva, es la de Cristo. Y vamos a ver cómo era la antigua circuncisión para poder entender la nueva circuncisión de Cristo. Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículo 7. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Hay un pacto entre Dios y usted. Y tu descendencia. Y no solo entre Dios y usted, sino con tú. Díganlo duro porque es importante esa palabra. Con tú. ¿Y cuál es la descendencia de ustedes? Ok. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ajá. Si cumplen este pacto, yo voy a ser el Dios de ustedes y el Dios de su descendencia. ¿Sí? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. ¿Cuál es la tierra? La tierra prometida. Para el pueblo de Israel poder entrar a esa tierra tenía que ser circuncidado, tener un pacto con Dios, ¿sí?
En el nuevo pacto, la nueva circuncisión es la misma tierra, pero ya no es la prometida terrena, sino la prometida eterna, que es el cielo. Por eso el bautismo abre las puertas del cielo. Sigamos. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. O sea, usted lo va a cumplir y no solo lo va a cumplir usted, lo tendrá que cumplir ¿quién? ¿Quién lo tiene que cumplir? Toda su descendencia. Este es mi pacto, Vamos a verlo. que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Será circuncidado todo? Varón. ¿Las mujeres podían ser circuncidadas? No. Con Cristo, esa circuncisión va a incorporar a las mujeres. Ya no va a ser circuncisión de sangre, como dice la misma palabra de Dios, humana, sino es la circuncisión en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Juan le dice, detrás de mí, Juan el Bautista, detrás de mí viene uno que no los va a bautizar con agua, los va a bautizar sumergiéndolos en el don del Espíritu Santo. Por eso es que el protestantismo está errado, porque se quedaron con el bautismo de Juan. Es más, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el apóstol le dice a la gente, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos dijeron, el de Juan. Y el apóstol le dijo, no, ese no da la salvación, ese solo perdona el pecado. Y por eso los vuelve a bautizar, sumergiéndolos en el Espíritu Santo, para que puedan tener la vida eterna. Ahora, sigamos otra vez. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Oiga, ¿la circuncisión qué era? Cortar la carne, ya ustedes saben de dónde. ¿Sí? Esa era la circuncisión. Cortar la carne del prepucio. O como muchos conocen, el frenillo. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Oiga, y esa será la señal. ¿Sí? Esa será la señal. Y ahorita vamos a ver, el que no la tenía, ¿qué le pasaba? Y de edad de 8 días. Oiga, ¿a los cuántos días? ¿A los cuántos días? Pregunto. Si un niño no lo vamos a bautizar porque un niño no sabe lo que está recibiendo. Un niño de 8 días sabe que esa circuncisión era para hacer un pacto con Dios. No. ¿Quién lo sabe? El papá y la mamá. Y por tanto el papá y la mamá, para cumplir la justicia de Dios, tenía que circuncidarlo. Y luego enseñarle que fue circuncidado para que cuando él creciera, también circuncidara a sus hijos. La nueva circuncisión, que es el bautismo, que ahorita la vamos a ver, es exactamente lo mismo. No solamente es para los adultos, también es para los hijos. Y un hijo comienza a ser hijo de ustedes ¿a partir de cuándo? Desde que nace. ¿Y antes de quién? Del vecino. Un hijo es hijo suyo de que está aquí, mire, en el vientre de la madre, desde el día que lo engendró. Ese es su hijo, ¿sí? Ahora, escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿A los cuántos días tenía que ser circuncidado? Y de edad de 8 días será circuncidado. ¿A la edad de cuántos días? 8 días. ¿Será qué? Circuncidado. Y el que no tenía la circuncisión, veamos el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no haya sido circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, mire lo que le va a pasar. Aquella persona será cortada de su pueblo. Será eliminada, será cortada. ¿De dónde? Es decir, que ya no forma parte del pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la nueva circuncisión? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Vamos a ver la nueva circuncisión. Porque recordemos, vamos a analizar la que vimos ahorita. El pacto lo hizo Dios ¿con quién? A ver, queridos católicos, vamos a meter las premisas. ¿Existe Dios? Sí. Hay un hombre llamado Abraham. Dios quiere hacer un pacto con Abraham para salvar a ese pueblo que había cometido el pecado de haber desobedecido a Dios. ¿Sí? Dios quiere salvarlo y le dice, para salvarte tienes que pertenecer a mi pueblo.
Y para que usted pertenezca a mi pueblo, te vas a circuncidar tú y toda tu descendencia. Todos los varones a los 8 días de nacido serán circuncidados. Será de generación en generación, ¿sí? Aunque el niño no sepa, usted tiene que circuncidarlo. Y aquel niño que no haya sido circuncidado no podrá ser parte de mi pueblo. Por tanto, será eliminado. Si usted no está bautizado, no podrá entrar al reino de los cielos porque le falta la llave para abrir la puerta. Porque el bautismo abre las puertas del cielo. Y no lo dije yo, lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Porque cuando Cristo se bautizó, teológicamente nos enseña que se abren las puertas del cielo. Ahora bien, la nueva circuncisión, que es el bautismo, oiga lo que nos dice. Vamos a leer primero Colosenses capítulo 2, versículo 8, antes de leer Hechos 2:38. Leamos Colosenses 2:8. Oiga la circuncisión. Volvamos a leer. Mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe. ¿Sí? Hasta ahora le hemos mostrado que el bautismo no solo perdona pecado, abre puertas del cielo, nos hace hijos de Dios, recibimos el don del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Sí. Es que un niño no tiene pecado. A ver, yo les pregunto, en qué parte de la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos? Y me podrán decir, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que sí? Ya se la voy a mostrar. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Oiga, en Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha. ¿No hecha qué? Porque la circuncisión antigua, ¿cómo se hacía? A mano. A manito. Entonces, con Cristo dice, ya no están en esa circuncisión hecha a mano. Estamos en una nueva circuncisión. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Oiga, ¿con qué? En la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo. Ahí no solamente entran los hombres, ahí también entran las mujeres y también los niños. Por si acaso dicen que no, que los niños no. También, todos, ¿sí? Porque la salvación de Dios es para todos. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, era una mujer desgraciada. ¿Por qué? Porque no tenía quien le representara en formar parte del pueblo ¿de quién? De Dios. Porque no había un hombre en su casa que fuera circuncidado. Esa era la antigua ley. Por eso la importancia del bautismo hoy, porque el bautismo nos abre las puertas ¿de qué? Del cielo. Recibimos el don del Espíritu Santo, nos hace hijo ¿de quién? De Dios. Ahora sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, 38, 39, 40, 40 y todos los que siguen de ahí para adelante. Escuchen. 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ajá. La pregunta, ¿qué tengo que hacer entonces? Oiga. Pedro les dijo: a los adultos, porque esto lo utilizan para decir, es que un niño no puede arrepentirse, es que un niño no puede hacer un pacto con Dios, pero participa del pacto con Dios a través de la circuncisión. En el Antiguo Testamento, ¿el niño podía hacer un pacto con Dios? No, pero participaba del pacto con Dios, sí, a través de la circuncisión. Ahora, Pablo le está predicando a la gente adulta, ¿sí? Como estoy haciendo yo en este momento, predicándole a ustedes. Si ustedes se convierten, lo primero que tienen que hacer es
arrepentirse ustedes, bautizarse ustedes y luego bautizar a ¿quiénes? A los hijos. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Pedro cuando le predica a los apóstoles, a la gente judía en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 completo. Pero nos vamos al versículo 38. ¿Qué les dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos Arrepiéntanse. Un niño no puede arrepentirse, pero el papá sí. y bautícese ¿Y luego qué? Bautícense. Y luego, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿cómo es en el nombre de Jesucristo? Ahorita se lo voy a mostrar como dice Mateo 28, 18. Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para perdón de los pecados. Ajá. ¿Para el perdón de qué? Porque pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Vuelve otra vez a afirmar. Recibimos el don del Espíritu Santo. Y oiga lo que viene. Porque para vosotros Porque para ustedes los adultos es la promesa. ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa del bautismo? ¿Cuál es la promesa del bautismo? Abrir la puerta del cielo. Por tanto, es la vida. ¿Cuál es la promesa del bautismo? La vida eterna. ¿Cuál es la promesa del bautismo? Se los vuelvo a repetir para que lo aprendan. ¿Cuál es la promesa del bautismo? La vida eterna. Entonces, vuelve a repetir. Por tanto, porque para vosotros es la promesa. Para ustedes es ¿qué cosa? La promesa. ¿Y cuál es la promesa? La vida. Pero no solamente para ustedes. Y para vuestros hijos. Se la botamos de jonrón. ¿También es para quiénes? Para sus hijos. Ahora pregunto, ¿usted quiere que su hijo tenga la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer? Bautizarlo. Porque así se obtiene la vida eterna. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, vamos a ver cómo por la fe del papá se pueden salvar los hijos. Y la fe del papá es que usted va a agarrar sus muchachos y va a decir, los voy a bautizar. ¿Sí? Porque lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Y yo no le creo al cura, no le creo al protestante, yo le creo a lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvar, para ser salvo? Para ser salvo. Ellos dijeron, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Oiga. Cree en el Señor Jesucristo. Primero, ¿creer en quién? Creer en Cristo, creer en lo que Dios me está diciendo. Y si Dios me dijo que el bautismo era para perdón de pecado, para abrir puertas del cielo, para recibir el don del Espíritu Santo, porque lo hizo Él en su vida, entonces yo lo creo. Primero tengo que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y cuando le predicaron a este hombre, oiga lo que pasó. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué le predicaron? ¿Qué le predicaron? No a medias tintas, no, de frente y por el cañón del medio. ¿Qué le predicaron? ¿La palabra de quién? De Dios. A él y a todos los que estaban en su casa. A él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Oiga. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo el que creyó? Ay, me encanta a mí el convencimiento de ustedes. Me engrifa hasta los pelos de la cabeza. ¿Qué hizo el que creyó? Muy bien. Y enseguida se bautizó él. ¿Se bautizó quién? Él. ¿Solo él? Con todos los suyos. Con todos los. ¿Y los suyos quiénes son? La familia, que incluía mujer e hijos. Y salió un protestante y me dijo, y señor cura, ¿cómo sabe usted que ellos tenían hijos? Y le dije yo, ¿y cómo sabe usted que no los tenía? Porque una familia lógicamente está formada, papá, mamá e hijos. ¿Sí? Pero solamente basta la fe del papá para ser bautizado. No, también tenemos la fe de la mamá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 13. Oiga lo que dice. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres. ¿A quiénes le hablaron? Sí, porque las mujeres son más blanditas que los hombres. ¿Sí?
Sí, sí, en torno a la fe cristiana, las mujeres son mucho más comprensibles que muchos hombres, ¿sí? Eso es como decir en el matrimonio. ¿Cuántos vagos y sinvergüenza están aquí que, ay, porque qué más, para que esa vieja no joda? Sí, no, no, hay que estar claro las cosas como son. Si usted está así, no se case, mijo, no se haga un daño. No se haga un daño. ¿Mm? Porque primero, para poder casarnos, tenemos que estar convencidos. Para bautizar a los hijos, ¿qué debemos estar? Convencidos. Y para poder convencernos de los sacramentos, debemos escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y yo a ustedes hasta ahorita no les he dicho nada de lo que yo pienso ni de lo que yo creo. A ustedes en este momento les he hablado de lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, fueron y le hablaron a las mujeres. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿Cómo llamaba la mujer? Lidia. vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga, ¿quién le abrió el corazón? Dios. ¿Para qué? Vuélvela a leer porque quedaron dormidos. Yo creo que la próxima vez no le echen tanta cafeína al café porque están quedando dormidos todos estos vagos. Sí, perdonen. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿Esta mujer qué estaba haciendo? Oyendo. y el Señor ¿Quién? ¿Cuál Señor? Dios. abrió el corazón. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿qué hace Dios? Cuando usted está realmente dispuesto a escuchar la verdad de Dios, Dios le abre, ¿qué cosa? Eso es como el que vino a hacer el curso prematrimonial y dice, bueno, yo lo hice, pero todavía no me voy a casar. No escuchó la palabra de Dios y por tanto Dios no le abrió el corazón. Usted vino con una barrera. Por ahora no. Así de sencillo. Sigamos. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Oiga, ¿para que estuviera qué? ¿Qué tenemos que estar? A la escucha de la palabra de quién? De Dios. Atenta a lo que Pablo decía. ¿Y quién estaba predicando? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, somos nosotros los embajadores de Cristo. Capítulo 6, versículo 1, somos nosotros los ayudantes de Cristo. Capítulo 5, versículo 20, como si Dios mismo les estuviera hablando a ustedes por medio de nuestra boca. Eso es lo que dice Pablo. Ese es Pablo, el que Dios utilizó para que esta mujer escuchara la palabra, Dios le abriera el corazón y oiga lo que hizo. Y cuando fue bautizada, ¿Qué hizo ella? ¿Fue qué? y su familia, ¿Con quién? Tenga, para que se entretenga. ¿La fe de la mamá es suficiente para bautizar a los hijos? Sí. A mí me han llegado casos. Ay, padre, ¿será que puedo bautizar al niño? Es que mi mamá, mi marido, perdón, no quiere porque él es de la secta de los mormones, de los testigos de Jehová, y él no cree en esa vaina que para ellos es una vaina del bautizo. Pero yo sí creo, padre, yo sí tengo fe. ¿Puedo bautizar a los chinos? Claro que sí. Basta la fe de la madre para que su hijo comience a ser salvado. ¿Sí?